Amén, hermanos. Quiero que me acompañen en las Escrituras al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 38. Dice así: Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El pasaje de la copa de la agonía que el Señor Jesucristo recibió de parte del Padre es uno de los pasajes más profundos que tenemos en los Evangelios. Sin embargo, aunque es un pasaje profundo, también está revestido de verdades que son simples de entender y que son el Evangelio mismo expresado en esta porción. Además, los santos se pueden beneficiar mucho acerca de ver cuál fue el motivo por el que Cristo sufrió tal agonía y cuál fue la acción o cómo nos bendijo con la acción de tomar esta copa. Pero antes de entrar a la exposición de los pasajes, quiero que veamos el contexto de lo que está pasando aquí. El Señor Jesús ha llegado al final de su camino. Está en la frontera. Desde aquí en adelante van a empezar los sufrimientos. No es que el Señor no haya tenido sufrimientos antes, pero ahora los sufrimientos se van a acrecentar, van a ser mucho más profundos, mucho más violentos en contra de Él. Entonces el Señor acaba de comer la Pascua, Él acaba de estar con sus discípulos en el aposento alto. Él ya allí los bendijo y les dio una copa especial para ellos, que no es la misma copa que Cristo va a recibir aquí de parte de Dios, es una copa diferente. Él les da una copa de gracia a sus discípulos y Él les dice: tomad, bebed, esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para la remisión de vuestros pecados. Pero cuando el Señor ahora llega a este punto, Él va a tomar una copa que no tiene nada que ver con la gracia, tiene que ver con castigo, tiene que ver con ira. En este momento se están tejiendo todos los hilos de la providencia del Señor, todas las cosas que Dios ha planeado, se están moviendo aquí. Primero, el Señor está ahora en un huerto en Getsemaní, pero al mismo tiempo Judas, uno de los 12, un íntimo del Señor Jesús, está por otro lado en Jerusalén traicionándole, revelando el lugar donde Jesucristo está ahora y juntando una cuadrilla de personas para que vengan y tomen al Señor Jesús como si fuera un ladrón o un malhechor. También, en este momento, cuando el Señor Jesús está aquí, está junto a sus discípulos. Y Él dice así, la Escritura dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. No estaba solo el Señor Jesucristo. Y estaba en un lugar llamado Getsemaní. Este lugar era un lugar muy cercano a Jerusalén, estaba en las afueras de Jerusalén, a los pies del Monte Olivo. Un lugar de muy fácil acceso, además, un lugar que había sido habitualmente visitado por el Señor Jesucristo. Estas cosas, estos detalles son súper importantes, porque nos está mostrando que el Señor Jesús no estaba arrancando. Él era un varón valiente. Y en toda la vida del Señor nosotros vemos como Él con valentía confronta los pecados de los fariseos, con valentía predica la palabra del Señor, con valentía cuando los fariseos decían que no era lícito sanar en el día de reposo, el Señor levantaba paralíticos. Él fue siempre un hombre que fue hacia adelante, un guerrero firme, valiente. Él jamás retrocedió ante nadie. Y eso lo está demostrando aquí. Getsemaní era un lugar habitual donde cualquiera lo podía encontrar. Él sabía que Judas le estaba entregando y él decide ir a un lugar donde Judas sabía dónde podía estar. Además de esto, Getsemaní era un lugar donde antiguamente se molían el fruto del olivo, las aceitunas, para sacar aceite. Tiene un significado profundo además, porque fue a ese preciso lugar donde la aceituna es molida bajo la presión de las rocas para soltar ese aceite con el cual se ilumina o se usa para otro producto, donde el Señor Jesucristo se pone allí para que el peso de esta tristeza, de lo que Dios le está ofreciendo aquí, caiga sobre su alma y él fuera como una especie de oliva apretada y triturada por la profundidad de la obra que él iba a hacer a futuro. Un aceite precioso iba a dar esta oliva que es Jesucristo. Un aceite que iluminaría los corazones de muchos. Un aceite que encendería una lámpara y una llama que nunca se apagaría. Así que
La decisión de toda la decisión de toda la obra del Señor está puesta aquí, perdón, la decisión de todo el Evangelio, de toda la salvación de Dios está puesta aquí sobre los hombros de Jesucristo. Entonces nosotros leemos lo siguiente. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, si nosotros hasta este momento estuviéramos leyendo todo el libro de Mateo y llegáramos hasta este punto, la tensión sería máxima porque entendemos que toda la salvación de su pueblo depende de este acto, de que Él no rechace la copa del Padre, de que Él acepte los sufrimientos por el pecado de su pueblo. Pero vemos que el Señor está orando que si fuera posible pase de Él esta copa y aquí nuestro corazón debiera detenerse. Porque si el Señor no hace esto, no hay salvación, no hay reconciliación con Dios. Si el Señor rechaza esto, no hay comunión con Dios, no hay cielo. Para nosotros se nos abre el infierno y se nos ciega toda esperanza. Si Cristo no toma la copa, todos estamos muertos delante de Dios y no hay esperanza ninguna. Entonces aquí el corazón del creyente, el corazón del alma que busca a Dios debiera detenerse por un momento y sentir esta tensión que se está viviendo aquí. Si el Señor no toma la copa, todos estamos condenados. Pero la pregunta que cabe destacar, ¿por qué el Señor usa este término copa? ¿Qué tiene en mente? ¿Por qué su alma está triste hasta la muerte? ¿Qué es lo que está haciendo que su carácter, siempre tan sereno, siempre tan tranquilo, ahora esté en máxima agonía, en una tristeza tan profunda? Las palabras que describen aquí la tristeza de Cristo hablan de un peso gigante sobre Él, de un hoyo donde Él está metido y está temblando. Lucas nos dice que cuando Él estaba orando delante del Padre, Él sudó gotas de sangre, lo que nos habla de un estremecimiento profundo. La noche era fría. Aún así, Cristo en la oración sudó. La copa era un lenguaje que el Señor ya había usado en el Antiguo Testamento. Dios, cuando se proponía juzgar a Jerusalén por su pecado, le hablaba acerca del cáliz, de la copa de su ira. Él dice así, por ejemplo, en Isaías 51:17, despierta, despierta, levántate, Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. También en el Salmo 75 leemos, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derramará del mismo hasta el fondo, lo apurará, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esta copa y este cáliz representa la ira de Dios, fermentada, que Dios le está ofreciendo, no al pecador, sino a su propio Hijo. Cuando las Escrituras hablan de este cáliz, de un vino fermentado, la idea es que Dios ha tenido paciencia con el pecador. El pecador continuamente ha estado pecando y transgrediendo la voluntad del Señor. Continuamente le ha estado insultando. Sus mentiras, sus malos pensamientos, sus codicias, sus malos deseos. Todo esto de continuo ha estado insultando al Señor, pero el Señor ha sido paciente. Y de la misma forma en que pasa el tiempo y el vino se fermenta cada vez más, así a medida que el tiempo pasa, la ira del Señor está, por así decirlo, fermentando, poniéndose mucho más fuerte. Y a medida que el tiempo pasa y el pecador sigue pecando, acumula castigo sobre castigo sobre castigo sobre castigo sobre castigo sobre su alma. Entonces Dios, que es santo, como cantábamos al principio del servicio, que es 3 veces santo, en su presencia los ángeles tiemblan, en su presencia los ángeles se tapan el rostro y se cubren los pies en señal de humildad. Cuando los santos estuvieron en la presencia de Dios, cuando a veces se manifestaba en el Antiguo Testamento, ellos caían rostro a tierra. O se maldecían a sí mismos diciendo, ay de mí que soy muerto.
Ese Dios santo ahora le está ofreciendo a Cristo esa ira destilada, esa ira acumulada, esa ira que no había sido satisfecha por el pecado del hombre. Se la está ofreciendo a su propio Hijo. En ese caso, el Señor Jesucristo se está convirtiendo para nosotros en nuestro sustituto. Miren cómo Mateo expresa esto. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo. Es tan descriptiva la manera en que Mateo habla acerca del Señor Jesucristo aquí. Para seguir aumentando con idea tras idea cómo este peso de lo que Cristo tiene que hacer estaba agobiando el alma de Cristo. Él se postró rostro en tierra, cae profundamente rendido delante de su Padre y clama al Dios eterno que si es posible pase de él esta copa. Él no estaba sufriendo porque unas horas más adelante el látigo romano iba a herir su espalda y la iba a dejar abierta. Él no estaba temblando por eso. Tampoco Cristo estaba temblando porque Judas le habría de negar, le habría de traicionar. Tampoco él estaba temblando porque vendría una cuadrilla de alguaciles de parte de los fariseos y lo iba a tomar como un ladrón. No, él no estaba temblando por eso. Tampoco estaba temblando por los clavos en sus manos y en sus pies. Lo que hacía temblar el alma de Cristo era que él sabía que tenía que pagar, si él quería salvar a su pueblo, tenía que llevar el precio del pecado de su pueblo y quería recibir sobre él la ira y el castigo de Dios. Que tenía que perder la comunión con su Padre a causa de que él sería contado como un pecador. Por nosotros se hizo pecado, dijo Pablo. Esto era lo que ponía en agonía el alma de Cristo. Ahora, ¿por qué esto era necesario? ¿Por qué estaba esto en la mente del Señor Jesucristo? Y era por qué. Porque Él, aunque era Dios, también era hombre. Y en su divinidad, en su naturaleza divina, Él sabía todo lo que conllevaba sufrir este castigo. Pero como hombre, Él tenía que ser expuesto al castigo antes de recibirlo para que su sacrificio fuera voluntario. En otras palabras, Dios le está mostrando aquí a Cristo en esta oración, en este momento, todo lo que él debía sufrir para salvar a su pueblo. Está como un hombre frente a un horno ardiendo. Él está viendo lo que tiene que sufrir. Y como hombre ahora tiene que aceptar voluntariamente esto. Para que el sacrificio sea verdadero, tiene que haber una aceptación, por así decirlo, completa de todo lo que él tiene que hacer. Si Cristo desconociera en un solo aspecto lo que él debía sufrir, no sería voluntario. Se entregaría de una forma ciega. Y su sacrificio no tendría valor. Para que el sacrificio de Cristo tenga valor, repito, él debe entender a dónde va y lo que va a sufrir por su pueblo. Él tiene que saber cuál es el costo que cuesta, por así decirlo, para salvar a sus escogidos. Y aquí estamos. Ahora el Padre le ofrece esta copa y este cáliz. Una vez que el Señor Jesucristo entiende de que la copa no puede pasar de Él, de que ha llegado el momento verdadero en que Él tiene que hacerlo, entonces Él ahora hace una segunda oración. En el versículo 42 dice lo siguiente. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La oración cambió, ¿se dieron cuenta? Antes era diferente. Dice, si es posible pase de mí esta copa. Pero ahora en el 42 dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora el Señor Jesucristo ha cambiado la oración. Ya entiende de que es el momento. Comprende de que tiene que tomar la copa. Y él mismo, al decir esta oración, está diciendo, yo soy el sustituto de mi pueblo. Yo seré el sustituto del pecador. Yo iré en lugar del culpable y sufriré las consecuencias del culpable. Yo lo haré. Y ahora él ora intensamente para que esta voluntad sea hecha,
para que nada se interponga en su camino, para que Dios de alguna forma barra el camino y Él no encuentre tropiezo hasta que llegue a la cruz y sea castigado por nuestros pecados. Eso es lo que está orando Jesucristo aquí ahora. Ahora ha discernido la voluntad del Señor y no hay más vuelta que darle. Él asume las consecuencias del pecado del pecador. Hermanos y visitas presentes, nosotros hemos nacido en pecado. No tenemos ninguna experiencia que nos ayude a entender qué es vivir sin pecado. Lamentablemente para nosotros el pecado es algo normal. Y muchas veces lo cobijamos y nos sentimos un verdadero desprecio por este. Y toda persona que esté aquí y que nos haya arrepentido lo ha abrazado como un amigo. Se ha deleitado en él y no ha tenido vergüenza. Pero lo que Cristo está haciendo aquí, asumiendo la culpa por el pecado, asumiendo las consecuencias por el pecado, Él nunca pecó. Él no tenía la experiencia, por así decirlo, de haber pecado. Él no tiene eso. Cristo desprecia el pecado tanto como Dios desprecia el pecado. Para Él es una aberración, para Él es una abominación, una mentira. Un mal pensamiento para Cristo es algo abominable. A veces decimos, sí, Jesucristo murió por el pecador. Pero lo que esto significa, hermanos, de que Él haya ido en lugar del pecador para ser contado como uno, es la vergüenza máxima. El pecado está tan lejos de la naturaleza de Cristo como lo es de un pez volar por los aires. Él no tiene nada que ver con el pecado. Y aún así, cuando Él asume de tomar la copa de la ira de la mano del Padre, Él está diciendo, voy a morir por el pecador. Por eso es el mayor de los actos de amor que Dios hizo a favor de personas pecadoras como nosotros. Y ahora piensa lo siguiente, ¿quién es el que ofrece? ¿Quién es el que ofrece la copa? Es el Padre, el Dios Santo. No le está ofreciendo la copa a un pecador, no se la ofreció a Barrabás, ni tampoco a Judas. No se la está ofreciendo a algún rey maligno, ni a alguna persona impía. Se la está ofreciendo a su propio Hijo, porque fue el Padre quien entregó a su Hijo. Y es el Hijo quien voluntariamente y no obligado está asumiendo las consecuencias del pecado. Si alguien duda del amor de Dios, que vea la cruz. Si alguien de verdad duda de la buena manera en que Dios te muestra la salvación, vea la cruz. Dios es sincero cuando se te predica el Evangelio. El Señor no te está engañando cuando te ofrece perdón. Porque todo lo que es necesario para el perdón de tu alma está dispuesto aquí en Cristo. Porque todo el castigo que tú merecías, todo el castigo que tú mereces, Cristo lo está asumiendo Él voluntariamente. Y es el Padre que le está ofreciendo esto a su Hijo. Pablo dice que con suerte alguno morirá por algún justo, pero morir por alguien que es malo. Y si nosotros, teniendo el pecado dentro de nuestras propias vidas y habiendo tenido la experiencia de haber pecado, miramos con recelo el morir por un enemigo, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más el Hijo de Dios que no tenía pecado en sí mismo? Ahora Cristo asume la sustitución. La sustitución es básicamente lo siguiente. Está el culpable delante del juez. Ahí está. No tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque se han presentado todas las pruebas de que él es culpable. Todas las pruebas. Es inapelable, o sea, es inapelablemente culpable. No hay nada que se pueda hacer. La sentencia está dada. Ahora ha de recibir el castigo. Pero en vez de que el culpable se levante y vaya a la presencia de Dios a recibir el castigo de Dios, viene otra persona que asume su lugar, que nunca ha pecado, que jamás ha dicho ninguna palabra de más, que la ley cuando lo ve lo aplaude porque no tiene nada de qué acusarle. Y esa persona asume el lugar del pecador ahora y
y lleva las consecuencias, lleva, por así decirlo, se le añaden a él las deudas, por decirlo de alguna manera, del pecador. Y él viene y asume el castigo que el pecador merecía. Cuando esto pasa, el sustituto funciona también como un agente legal, donde en la corte divina, el pecador por el cual Cristo muere queda libre de toda culpa. Cuando Cristo toma la copa, es lo que está haciendo. Está ocupando el lugar. Si tú has sido salvo, tu lugar. Y si tú necesitas salvación, el lugar que tú necesitas para encontrar esa salvación. Pero ¿cuál es la actitud de los hombres ante semejante mensaje? ¿Cuál es nuestra actitud ante semejante obra de amor? Indiferencia. La misma que demostraron los discípulos aquí. Ellos sabían, Pedro, Juan y Jacobo sabían lo que estaba pasando. El Señor le había anunciado muchas veces que había llegado la hora de su muerte. Y cuando llegaron a este lugar, Cristo ya había anunciado de que Él se estaba retirando de la tierra. De que Él había llegado a Jerusalén porque le era necesario padecer mucho. Después resucitar y venir a encontrarse con ellos. Él también a Pedro, Jacobo y Juan, que los aparta del grupo grande y los lleva a orar junto consigo, Él les dice, mi alma está muy triste y hasta la muerte. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido hablar conmigo una hora? Estaban durmiendo. Sus discípulos estaban durmiendo. Estaban siendo indiferentes a todo el plan de Dios desarrollándose en sí mismo. Estaban siendo indiferentes al sufrimiento de Cristo, indiferentes a la cercanía de la muerte, indiferentes a la cercanía del cumplimiento de las cosas que el Señor les había dicho. Y esa indiferencia que estos hombres muestran aquí es la que nosotros hemos mostrado al Señor en nuestra vida. Porque cada vez que se te predique el Evangelio y tú no lo crees, estás siendo indiferente. De dos maneras. Primero, somos indiferentes al castigo que nos espera. Porque esta copa que el Padre le ofrece a Cristo, esta ira, es la que está puesta sobre la cabeza de todas las personas que no han venido a la fe, que no se han arrepentido, que no han tenido reconciliación con Dios. Y cada vez que tú has escuchado el Evangelio, te has enterado de que este castigo pesa sobre tu cabeza, ahora ya. Y que el día de mañana, cuando tengan que encontrarte con la muerte, lo sentirás de una manera muchísimo, muchísimo más grave. Y tú lo has sabido. Sin embargo, tu actitud ante esta verdad ha sido de indiferencia. No te ha importado. Quizás en un momento te estremeciste, pero luego cuando te levantaste y te fuiste para tu casa, te olvidaste y fuiste indiferente, tal como los discípulos aquí lo fueron. Has demostrado un desprecio a la ira de Dios y un desprecio a tu propia alma. Mira al Señor Jesucristo lo que Él hizo cuando Él estuvo siendo expuesto al castigo que debía recibir por asumir el lugar de su pueblo. Él estaba triste hasta la muerte, Él estaba en agonía. Era la ira de su Padre y Él sabía lo que significaba separarse de la comunión con Dios para recibir el castigo por el pecado. ¿Y nosotros? ¿Y tú, amigo, amiga, joven, jovencita? ¿Has oído del Evangelio? ¿Sabes que estás expuesto a este castigo? Y no tiemblas. Y esto lo digo en amor. Es horrible caer en las manos de un Dios vivo. Él es fuego consumidor. Y cuando la muerte nos alcance, no habrá otra oportunidad para ti. Y tendrás toda tu vida, toda tu eternidad, castigo sobre castigo a causa de las cosas que has hecho delante del Señor. También mostramos indiferencia ante la salvación que se nos ofrece. No solo ante el castigo al que estamos expuestos por no creer en el Evangelio, sino también ante la salvación que se nos está ofreciendo. Dios nos está ofreciendo una grandiosa salvación.
Él ha demostrado su amor y su sinceridad para salvar al pecador en que Él castigó a Cristo, su propio Hijo, y lo castigó en la cruz. Cristo ha demostrado su deseo de salvar al pecador, Él poniéndose a sí mismo bajo el castigo de la ira de Dios, resucitando al tercer día además. Pero hemos sido indiferentes a este ofrecimiento de amor. Él te ofrece el perdón absoluto de todos tus pecados, todos. Él te ofrece esa reconciliación con Dios que tú no puedes alcanzar por ninguna de tus obras. Él te da un destino eterno lleno de gozo y felicidad en su presencia. Y le da sentido a tu vida en esta tierra para que vivas una vida delante de Él, adorándole y sirviéndole, y con paz de conciencia a causa de su perdón. ¿Y qué hemos hecho? ¿Y qué has hecho? Has sido indiferente. Y no has venido y no has recibido esta salvación. Si yo doy algo de mucho valor y me lo rechazan, difícilmente lo volveré a ofrecer. Pero si tú has estado aquí, en este lugar, o por la internet has escuchado sermones acerca del Evangelio, es Dios que te ha ofrecido una y otra vez el mismo regalo, y una y otra vez ha sido desechado por ti. Hay hombres que dicen, es que mi pecado es mucho, es que tú no sabes las cosas que yo he hecho, es que no sabes lo que cómo mi conciencia está herida a causa de mi maldad. ¿Cómo podría yo acercarme al Señor? Lo que está diciendo esa persona es que Jesucristo es insuficiente. Eso está diciendo. De que su muerte, su castigo, de lo que Él acepta ser el sustituto del pecador, no es suficiente. De que sus pecados son más grandes que Cristo. De que sus pecados tienen más valor que la preciosa sangre que Cristo vertió delante de Dios. Eso está diciendo esa persona. Suena humilde decir, mi pecado es muy grande y no puede ser perdonado, pero es arrogancia. No hay pecado que no pueda ser perdonado por el Cordero. Él llevó la ira. Él voluntariamente aceptó la copa. No hay pecado que Él no pueda limpiar de tu alma. No hay pecado que Él no pueda sacar de tu conciencia. No hay forma en que Él no te pueda reconciliar con Dios si tú crees en Él. Si tú te arrepientes de tus pecados. Hay otros que dicen, no es que yo no he pecado tanto. Es que yo no he hecho las cosas que esa persona ha hecho. Estás mirando mal el pecado. Tú estás mirando el pecado con que si yo miento, con que si yo robo, no. Esos son los síntomas de una enfermedad más grave. Y esa enfermedad grave es el desprecio que tú tienes por Dios. Porque cuando yo miento, cuando yo peco en cualquier forma, lo que yo estoy diciendo es que yo tengo un desprecio por Dios. Y la salvación no es otra cosa que volverte a la comunión con Dios. Es volverte a la amistad con Dios. Y eso es lo que Cristo está haciendo aquí. Y ese es el llamado que te hacemos hoy, con mucho amor, con mucho temor. Es que vuelvas en amistad con Dios. Dios, al predicarte el Evangelio, Dios al exponerte al Evangelio, te está ofreciendo una reconciliación con Él. Te está diciendo, no tomaré en cuenta tus pecados, porque los habrá pagado en Jesucristo. No es que los va a pasar por alto como haciendo vista gorda, no, porque los habrá castigado en Jesucristo. Y Él te está llamando para que tú te reconcilies con Él, a causa de la obra que su propio Hijo Jesucristo hizo en la cruz, porque Él aceptó llevar las consecuencias de tu pecado, del pecado. Si tú crees en Él y te arrepientes, puedes tener salvación. Certeramente tendrás salvación, porque es el ofrecimiento gratuito que Dios ha hecho. Imagínense un hombre que está muriendo de hambre y que constantemente va a un restaurante y se le habla acerca de todos los alimentos que hay en el restaurante. Y se le está persuadiendo para que coma gratuitamente de todo lo que hay ahí y no muera de hambre. Ese hombre escucha constantemente lo que se le está diciendo en el restaurante y luego se va. Con escuchar no se va a saciar. Con solamente ver los alimentos no se va a saciar. Igual tu alma, solamente con escuchar de Cristo y con que te hablen de Él no vas a encontrar salvación. Tienes que creer por ti mismo, tienes que arrepentirte por ti mismo y creer que Cristo es suficiente para el perdón de todos tus pecados y para que tú seas reconciliado con Dios.
La salvación es algo personal. Y así como oír de comida no te alimenta, simplemente oír de Cristo no te salva. Tienes que creer en Él. Tienes que arrepentirte. Es un acto de la voluntad. Es un acto del ser. El Señor Jesús, el Padre dejó a su Hijo por salvar al pecador. Deje el pecador su pecado por recibir a Cristo y encontrar salvación. El Hijo ha aceptado llevar la carga del pecado y hoy se te ofrece esa salvación y ese perdón. No lo rechaces, no seas indiferente. Ven, porque no hay mayor demostración del amor de Dios para ti que la cruz de Cristo. No puedes pagar la deuda, pero hay uno que la paga voluntariamente y gratuitamente. Oremos al Señor.